Bueno, hermanos, sin duda que una de las cosas que nos damos cuenta es que estamos viviendo como nunca uno de los tiempos en la historia de la humanidad más duros, más difíciles e inciertos de los que nos haya tocado vivir en este tiempo, ¿no? Y realmente uno se da cuenta que a pesar de los planes que había hecho, de los sueños, de las ideas que tenía para este año, de aquellas cosas que uno pensaba llevar adelante, bueno, eso se trastocó, eso cambió todo. Y dentro de esta situación, en esta mañana, el título de esta palabra, del mensaje, es el plan de Dios dentro de esta situación de pandemia. Y dentro de esta situación hay por lo menos dos cosas que debemos entender y saber con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice para nuestras vidas. En primer lugar, Dios está obrando en medio de todo lo que sucede. Él tiene todavía el control y Él está llevando a cabo su propósito. No escapa de su control todo lo que está pasando, por más que podamos decir, bueno, ¿dónde está Dios en este momento? Él está usando este tiempo también. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, me gustaría que si lo pueden abrir y me acompañan en su lectura. Dice la palabra de Dios, el versículo 27, 40, Isaías 40, 27, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Es como diciéndole, bueno, Israel, el pueblo de Dios, está quejándose como que su camino estuviera escondido, como que Dios no se da cuenta lo que está viviendo. Quizá estos pensamientos vienen a nuestras mentes en algún momento, pero aquellos que somos hijos de Dios sabemos que Él tiene el control, que Él está sentado en el trono. Y dice la palabra, versículo 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Gloria a Dios. Dice, ¿no lo sabes esto acaso? ¿No te has enterado? Él es el Dios eterno. Él tiene el control de este momento de la historia. Él está sentado en el trono y Él tiene el control sobre la vida de aquellos que le han dado el control. Él continúa desarrollando su plan que tiene origen desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, Él es el Dios eterno. En lo segundo, en esta situación tan histórica y tan difícil, en lo personal, toda esta situación no cambia ni trastoca el llamado ni el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Todo esto es usado por el Señor de nuestras vidas, si realmente es el Señor de nuestras vidas y Él tiene el control de ella, entonces Dios sigue obrando, realizando una doble acción, como hemos visto en este tiempo. Dice allí en Jeremías, vamos a buscar Jeremías capítulo 1, ¿cuál es la acción que Él está realizando con su pueblo, con su iglesia en medio de este tiempo? Dice Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Ahí mágicamente se fue el ofrendario. Son la magia de las cámaras. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Él está destruyendo, está deshaciendo todos aquellos paradigmas y conceptos para que el pueblo de Dios, para que nosotros podamos vivir conforme a su propósito y edificar y plantar lo nuevo que Dios quiere. ¿Se acuerda que en Éxodo capítulo 13 el Señor nos había hablado cuando estábamos a punto de volver? Dice que el Señor nos está preparando para un tiempo en donde vamos a tener que enfrentar luchas.
Por eso lo nuevo que Él quiere plantar, lo nuevo que Él quiere edificar, primero tiene que arrancar, derribar y destruir viejas estructuras, viejos pensamientos, viejos paradigmas que la iglesia, a los cuales la iglesia se aferraba antes de esta pandemia. Uno de esos paradigmas era el venir y encerrarse en las cuatro paredes del templo. Otro es el sacerdotalismo, los pastores, el siervo de Dios era como si fuera el sumo sacerdote, y si no estaba él no pasaba nada. Ahora estamos entendiendo que Dios sigue obrando fuera de las cuatro paredes y nos está preparando para ser un pueblo que enfrente una gran lucha. Yo no tengo duda, mis hermanos, que vamos a enfrentar grandes luchas como Iglesia de Cristo, y ya la estamos enfrentando. Todo lo que se está postulando con respecto al tema del aborto, de la intervención en iglesias, de la libertad de culto, vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que pagar un costo. Y de algo de esto el Señor quiere hablarnos en esta mañana en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Y entonces todo esto tiene que ver con lo que Dios sigue obrando aún en medio de esta pandemia. Y como hijos de Dios, lo que Él anhela, lo que Él está derribando y lo que Él está edificando, a lo que Él aspira, es que nuestro deseo, nuestro sueño sea hacer su voluntad, hacer y cumplir su voluntad. Todos nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestros anhelos deben someterse a la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo, preparándonos como Iglesia de Cristo para enfrentar las luchas que vendrán a medida que vamos avanzando en la extensión del reino. Y todo lo que era ganancia ahora tiene que transformarse en pérdida por amor de nuestro Señor. Realmente qué tiempos duros que vamos a enfrentar, pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué pide de nosotros? Decía el apóstol Pablo que todo lo que para él era ganancia, ahora se transformó en pérdida. En aquello que era de valor, ahora es basura. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Filipenses 3, desde el 7 al 11. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, que todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice la Nueva Versión Internacional. Otros dicen por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Este pasaje lo mencionamos un poco el otro, hace 2 o 3 domingos, cuando hablamos del poder de la resurrección, ¿no? Y aquí encontramos, mis hermanos, el fundamento de todas las aspiraciones del apóstol. El apóstol Pablo dice que él aspira, a lo cual también el Hijo de Dios debe aspirar, a conocer el poder de su resurrección. Y es importante que el Hijo de Dios aspire, que sueñe, que crea que podamos vivir esta mismo obrar de lo que hizo Jesús y lo que hicieron los apóstoles, lo que lo podemos seguir viviendo en este tiempo, que ese tiempo no quedó atrás. Muchos dicen, bueno, pero eso eran milagros para el tiempo donde todavía el canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento no estaba completado, entonces necesitábamos señales para afirmar lo que estábamos diciendo. Pero verdaderamente nosotros creemos que eso no ha pasado, que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo me acuerdo la primera historia que me contaron o leí en un libro del testimonio de Nicky Cruz, de la conversión de Nicky Cruz, y el pastor que lo llevó a la conversión y a cambiar su vida. Él era un pandillero en Nueva York, y el pastor
este llegó desde el campo y realmente era un hombre inocente, un hombre que nunca había estado en una ciudad, y sin embargo Dios lo usó con tanto poder y tantos milagros y tanta transformación de vida. Yo creo, mis hermanos, que Dios puede hacer hoy lo mismo que hizo hace cientos de años atrás. Porque es el mismo poder, es la misma autoridad que tiene la iglesia. Y la iglesia tiene esa misma autoridad para ser instrumento de ese poder. Que en los tiempos de los apóstoles, eso no ha quedado atrás. Necesitamos ese poder manifestado a través de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 9, versículo 1, transmitiendo esa autoridad. La autoridad es como la chapa, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús. Dice, y habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar las enfermedades. Hay poder. Y en el capítulo 10, versículo 9 es interesante, que dice, sanen a los enfermos que se encuentren allí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Jesús los envía a los discípulos, a los 72 discípulos, 72, de dos en dos, y les dice, y cuando vayan, sanen a las personas que están allí en esa casa donde ustedes llegan, como si fuera una parte natural de nuestra vida. Esto es lo que tenemos que creer. Estamos llamados a realizar obras de dimensiones divinas. El reino de Dios es edificado a través de manos humanas, pero no por manos humanas. ¿Se entiende? El reino de Dios es edificado a través de manos humanas. Dios usa esas piedras vivas que somos cada uno de nosotros, pero no por las manos humanas. Porque lo que nosotros damos de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestra fuerza, de nuestro dinero, es limitado, alcanza para cierta obra. Pero Dios toma eso y lo multiplica nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, el dinero para hacer cosas de dimensiones divinas. Esto es lo que tenemos que creer, que el poder de Dios que resucitó a Jesucristo quiere manifestarse aún al día de hoy. Pues es edificado el reino de Dios por el poder de Dios que obra mediante el ministerio conjunto del Espíritu Santo y del cristiano lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, dispongamos nuestras vidas para ser usados por el poder que resucitó a Jesucristo. Dispongamos nuestro ser, que realmente seamos instrumentos, canales limpios a través de los cuales se manifieste el poder de Dios. Voy a tomar un traguito de agua. Y dice Efesios 3:20 con respecto a esto, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Gloria al Señor por esta hermosa palabra. Efesios 3:20, créela, recibíla, tomala para tu vida, mi hermano. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Cómo me gustaría decir? Y decimos amén, pero bueno, el templo está vacío, solamente están Dani y Luis. Pueden decir amén, chicos, fuerte. Qué hermoso, ¿no? Al que obra muchísimo más. Gloria al Señor. Más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Qué tremendo, mi hermano, porque realmente uno ve que Dios hace mucho más. Uno simplemente dispone su vida y Él multiplica, Él hace más de lo que podamos imaginarnos. ¿Quién hubiera pensado que cuando Bernabé tomó a ese hombre rechazado por la iglesia, que nadie le tenía confianza, nadie tenía esperanza, y Bernabé lo arropó, que Bernabé justamente quiere decir padre de consolación, ¿no? Hijo de consolación, perdón, y lo tomó a Saulo.
y lo presentó a la iglesia, lo discipuló, caminó con él, hasta que un tiempo llegó en que se separaron y Saulo después llegó a ser el apóstol Pablo. Lo que nosotros hacemos, sembramos en la vida de una persona, en fe, en esperanza, después Dios lo multiplica de una manera inimaginable. Qué hermoso, ¿no? Y en tercer lugar dice el apóstol Pablo que el Hijo de Dios debe aspirar a participar de los sufrimientos de Cristo. Bueno, esta parte quizás muchos de nosotros quisiéramos que no existiera, ¿no?, en la palabra de Dios, que no dijera participar de los sufrimientos. Dice el apóstol Pablo allí en el capítulo, estábamos leyendo, Filipenses, perdón, capítulo 3, 7, acá está. Y encontrarme unido, dice el versículo 1, encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia, sino participar de sus sufrimientos. Aquí la palabra nos habla de unas cosas que quizás, mis hermanos, no queremos oír, pero que tenemos que estar preparados para enfrentar. Nos habla de padecimientos, de participar de esos padecimientos, de sufrimiento, de muerte, y seguir a Jesús es entrar en un camino de lucha, es entrar en un camino de dolor, de incomprensión, de muchas veces reproche, de burla, aún de parte de los mismos cristianos. Muchas veces, ayer estábamos en la reunión de adolescentes y los misioneros, se los puede mencionar a Tony y Mili, que están en el África, ellos decían cómo la propia familia, cuando ellos recibieron el llamado para ir al África, la propia familia que era cristiana, que eran pastores, no entendían cómo podían irse y dejar todo y verdaderamente no los apoyaban, pensaban que, bueno, esto pasa, aún dentro de la misma familia de la fe, pero mayormente tenemos que estar preparados para enfrentar la lucha, mis hermanos, que vendrán. Y allí vamos a ver quiénes somos realmente los que estamos dispuestos a pagar el precio por amor a Cristo, ¿sí? Allí vamos a estar dispuestos, vamos a ver si estamos dispuestos a seguir a Jesús en el dolor, en el sufrimiento. Entendemos que aquí Pablo no nos está hablando de las pruebas que vivimos como hijos de Dios o de las consecuencias que cosechamos por nuestras malas decisiones. Ojo, no está hablando aquí de algunas pruebas en nuestra salud, de nuestras pruebas en la familia o malas decisiones que tomamos. Entonces uno dice, estoy padeciendo por Cristo. No, no es ese padecimiento. Ahí no estás sufriendo por Cristo. Estás sufriendo porque tomaste malas decisiones o porque hay pruebas que vivimos en la vida y de las cuales necesitamos aferrarnos a Cristo. Lo que hablamos aquí es por mantenernos firmes en nuestra identidad como hijos de Dios y decir, yo me opongo a esto o esto es lo que declaro en medio de un ambiente donde va en contra de lo que Dios quiere y de los propósitos y de los planes y de los valores de Cristo. Yo creo que vamos a llegar a un tiempo donde vamos a tener que pagar un costo por ser cristianos, por ser hijos de Dios, y ahí vamos a ver verdaderamente quiénes son, quién es quién en el reino de los cielos, ¿no es cierto? ¿Cuánto sufrió Cristo? ¿Cuánto sufrió Cristo por nosotros? Dice Isaías, capítulo 53. Hay una película que realmente habla del sufrimiento de Cristo y es muy, la película de Jesús, de Mel Gibson, muestra lo crudo y lo violento y lo doloroso que fue la crucifixión, la muerte de Jesús. Pero yo creo que no hubo un dolor mayor de parte de nuestro Señor que fue cuando Él sufrió el abandono de sus discípulos y el abandono de aquellos a los cuales Él había estado bendiciendo, ¿no? Pero dice en Isaías capítulo 53, todo esto lo sufrió por amor a nosotros. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y quién se ha revelado y en quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él, esto está hablando proféticamente de Jesús, ¿no? No había en él belleza ni majestad alguna,
Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Esto es para que no levantemos imagen de él, ¿no? Y el versículo dice 3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Todo eso lo hicimos cada uno de nosotros, estando sin Cristo. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos todos sanados. Dice que sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Todo esto lo sufrió Jesús por cada uno de nosotros. Saben que en los tiempos de mayor persecución de la Iglesia de Cristo, aunque en estos tiempos también hay mucha más persecución. Estamos recibiendo noticias de lugares en África, en Asia, en Oceanía, donde los hijos de Dios están sufriendo por amor de Cristo y donde muchos están diciendo, yo no voy a negar a mi Señor. Y en la época de las persecuciones romanas, muchos de los hijos de Dios decían que no querían dejar de tener el privilegio de sufrir y de morir por Cristo. Y iban y eran llevados allí al circo romano, donde morían en manos de leones o muertos a espada, muertos a lanza. Y dice el apóstol Pablo, bueno, que nosotros tengamos este sentir, que tengamos el privilegio, estemos preparados. No es que lo pedimos, no es que lo anhelamos, obviamente, pero sí que tengamos el privilegio en el momento, si llega el momento, de poder decir, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de sufrir por Cristo. Como Él sufrió por mí, yo esté dispuesto a sufrir por mi Señor. Estemos, mis hermanos, que seamos hallados con este espíritu. Porque si hemos dejado atrás el pasado y todo lo que era antes, lo consideramos por pérdida, por basura, lo que viene para adelante va a ser mucho mejor, va a ser mucho más importante y vamos a estar dispuestos a realmente vivir para Cristo en el nombre de Jesús. Muy bien, ¿cuál es el plan de Dios para este tiempo? Que aprendamos a conocerle más, como individualmente, como familia y como iglesia. Que podamos manifestar el poder de Dios. Hoy me decía un hermano, pastor, ¿cómo puedo compartir la promoción que teníamos para la reunión de esta mañana? Él ya quería compartírsela a sus amigos. Gloria a Dios, qué bueno. Así todos nosotros debemos seguir invitando, compartiendo la palabra, compartiendo el amor de Dios, aun que no podamos venir al templo todavía, pero sí el Señor sigue trabajando y quiere manifestar su poder a través de su vida. Y en tercer lugar, estate preparado a poder decirle, Señor, estoy dispuesto, estoy preparado para sufrir por vos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar orando.